Buenos días, bienvenidos, gracias a Dios por sus vidas, por sus corazones. El día de hoy tenemos esta predicación que tiene por nombre el confinamiento de Adán. El confinamiento de Adán basado en Génesis 3, versículo 9. Antes que cualquier otra cosa, es mi responsabilidad y no puedo pasar por alto, no puedo dejar de mencionar lo siguiente. No tiene que ver mucho con esta predicación, pero dado que ha salido esto en las últimas 36 horas, en las últimas 36 horas hubo un temblor muy fuerte en Irán de 5.6 grados. No pasó a mayores, bendito sea Dios, en cuanto a pérdidas humanas, pero sí estuvo fuerte. Al anochecer comenzaron ataques con drones de origen desconocido sobre las instalaciones estratégicas de Irán, destruyendo principalmente armamento, bodegas, destruyendo sitios estratégicos, mucho de donde se está fabricando armas para Rusia. Esto provocó, por supuesto, una reacción inmediata en Irán y ha sido una escalada de violencia en las últimas 36 horas, tanto por parte de Irán, así como por parte de Palestina y de Cisjordania. Y ha sido algo increíble porque ha habido muertos muy fuertes tanto en Israel como en Irán, sobre todo en Palestina. Han matado personas civiles en Israel, personas que están en la franja de Gaza. Han matado personas también de este lado y no solo israelitas, sino también con los ataques han muerto personas. Esto no puedo pasarlo por alto. Tengo que mencionarlo. Tengo que mencionarlo porque es muy importante tener conciencia de estos eventos. Al estar atacando Israel, estas posiciones estratégicas en Irán, está por supuesto, pues de alguna manera echando más leña al fuego en contra de el odio de por sí de Irán y su promesa de desaparecer de la faz de la tierra a Israel. Y ahora está sumado esto Rusia, que está con Irán, destruyendo mucho de la ayuda que de Rusia se iba a dar en armamento y el enriquecimiento de uranio. Y están las cosas muy, muy tensas. Esto lo comento porque es parte de lo que hemos estado enseñando, de que está escrito en la Biblia, acerca de los últimos tiempos, en cómo se está levantando pues ese oso soviético en contra de Israel también, junto con Irán principalmente, y que están pues muy alentados también por Estados Unidos. Se está gestando a nivel mundial algo muy delicado. En esta misma semana, una persona de Rusia explicó con lujo de detalle cómo un submarino soviético va a destruir, aunque dijeron puede destruir, el Reino Unido completito. ¿Sí? Toda la isla británica quedaría hecha, hecha pedazos, expandiendo una onda radioactiva muy grande en toda la zona. Lo comento porque se está gestando en estos últimos tiempos algo que de verdad la escalada va hacia un encuentro nuclear muy grande. Y esto solo apunta a una cosa, que el Señor está muy cerca de venir y que el arrebatamiento puede ser en un instante. Por eso es muy importante todo esto que tengas en cuenta si estás cómodamente instalado en tu vida
o incómodamente instalado en tu vida, pero finalmente tu vida, que tengas en cuenta esto, ¿ok? El Señor ya viene, está cada vez más cerca, cada 70 años pasan cosas, entre ellas que no se habían dado cuenta, pero ya se dieron cuenta que el núcleo de la Tierra se desacelera un poco y por eso estaban investigando los temblores, pero descubrieron esto y esto está afectando y va a seguir afectando lo que antes se decía tentativamente cambio de clima, cambio climático. Esto se suma a las desgracias naturales, a que se levanta la marea, que los días son más cortos, segundos, por supuesto, pero si sumas todo, más el factor humano, pues evidentemente estamos muy, muy cerca de que el Señor regrese. Por favor, despierta. No sé cuántas personas estén viendo esto, no sé cuántas personas lo vayan a ver, no importa el número. Mientras una multitud está en iglesias queriendo escuchar cómo Dios puede cumplir sus sueños, aquí yo te estoy diciendo a los menos, pues que Dios no está para cumplir tus sueños ni lograr tus metas. Dios está para obedecerlo, honrarlo y tener temor de Dios. Con esto termino. Despierta. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con la predicación. El confinamiento de Adán. Confinamiento es una palabra que se usa jurídicamente principalmente para dejar a una persona en un lugar, no necesariamente una cárcel, pero generalmente es con una cárcel. La idea aquí en México es lo que se entiende como el arresto domiciliario, que básicamente es un confinamiento de una persona en un lugar que no se mueva, que no salga de ahí para estar bajo vigilancia, bajo cuidado y demás. No es algo temporal, se entiende como temporal. Hay una diferencia entre encarcelamiento y confinamiento. Eso es temporal, el confinamiento, mientras se decide alguna situación jurídica. También hubo un confinamiento de las personas ahora en lo que fue la pandemia, en su más dura etapa, hubo confinamiento de las familias en sus hogares, ¿sí? Era voluntario, entre comillas, pero no era voluntario, era fuerza por tu bien, aunque en países como China fue un confinamiento obligatorio, con repercusiones muy serias, muy grandes y a los que salían. Y hoy está peor la cosa, solo que ya no hay tanta noticia, por razones obvias. Bueno, pues sucede que todos nosotros, empezando por Adán, estamos confinados a este cuerpo. Y todo comenzó en Génesis 9. Génesis 3, versículo 9, te vuelvo a leer más. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le preguntó, ¿dónde estás tú? No porque no supiera, sino para saber el entendimiento de Adán sobre sí mismo. ¿Sí? Y Adán no contestó dónde estaba, le contestó cómo estaba. En el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Y Adán le contestó cómo estaba. La intención de Dios era ver si tenía conciencia de sí mismo, y sí, Adán tenía conciencia de sí mismo, de que estaba desnudo, que se escondió y que tuvo miedo. En ese momento entra la conciencia de sí mismo a el ser humano, entra en función la muerte espiritual, de acuerdo con Romanos 5, que por la desobediencia de uno entró la muerte, Adán, pero por la obediencia de otro, el otro Adán, Jesucristo, entró la vida a nuestras vidas.
Pero aquí es donde está gráficamente descrito cuando entra en función la conciencia de sí mismo y Adán queda confinado a su cuerpo físico porque tuvo que empezar a operar la muerte física como una maldición. Por eso el enemigo a vencer es la muerte y esto va a pasar al final del tiempo, que está muy cercano, con la resurrección. De acuerdo con Primera de Corintios 15, es donde quedó tu aguijón, donde quedó muerte tu victoria, ha sido vencida la muerte. Primero con la primicia, valga la redundancia, de Cristo al resucitar de los muertos, y luego nosotros en el arrebatamiento secundaremos al Señor. Los que estén durmiendo en el Señor serán resucitados, venciendo la muerte física, ¿ok? Resucitando, y nosotros, los que vivamos en este tiempo del arrebatamiento, seremos transformados, venciendo también la muerte física al no pasar por este juicio que es la muerte física. Cuando esto suceda, será que el confinamiento a este cuerpo nuestro va a terminar. Y la promesa para nosotros, los creyentes, es que al pasar por el juicio de la muerte, no nos quedamos desnudos en espíritu, pero los que quedan muertos en sus pecados, quedan desnudos, quedan desprotegidos, no están vestidos temporalmente de una gloria que todavía no es la resurrección, sino que están vestidos de gloria en el paraíso con el Señor, pero no están desnudos en su espíritu, sino que están en el paraíso. Y esto, entonces, el confinamiento ha traído infinidad de problemas porque finalmente la condición del ser humano es estar escondido y desnudo y con miedo, ¿sí?, delante de Dios, disfrazado de incredulidad, disfrazado de odio a Dios, pero finalmente el no reconocimiento de Dios es el no reconocimiento como el que tuvo Adán. Las personas que están en contra de Dios, las personas que no creen en Dios, están en la misma postura. Sigue Dios preguntando en dónde estás tú, y no oyen su voz, no le contestan, no les interesa, no les importa, por la sencilla razón de que no han sido llamados por Dios, y algunos están pues ya predestinados a esta perdición. Sin embargo, cuando viene esta palabra por parte de Dios a nuestras vidas, aunque seguimos confinados en este cuerpo que está esperando por un lado nuestro espíritu con el Señor, siendo un espíritu con Él, nuestro cuerpo sigue desgastándose. Nuestro cuerpo sigue sujeto a la muerte, a la enfermedad, nuestras emociones siguen puestas en deterioro y todo lo que implica esta situación. Puede ser que alguien sea muy fuerte, muy hábil, muy bueno para todo, sea Juan Sin Miedo y sea la Mujer Maravilla versión mexicana, pero la verdad es de que la condición humana es miserable. La condición humana es miserable en todas sus expresiones y formas. Es miserable, en primer lugar, porque aparte de que sigue confinada su espíritu, si es que es nacido de nuevo, todo lo que sea bueno para estas personas nominalmente cristianas, pues siguen sujetas a este mundo. Con la ilusión de cumplir sus sueños, algunos, con la ilusión de seguir siendo
los mejores en algo, o otros, el extremo contrario, que sufren, padecen, como si no estuviera Cristo en sus vidas, porque siguen confinadas a su cuerpo y a las cosas que se ven y a las cosas que padecen sin dar lugar a esta vida de Dios. Ahora el asunto aquí es cómo y en qué condición podemos seguir viviendo este confinamiento temporal de nosotros en este cuerpo que tenemos. Bueno, Pablo lo escribe en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5 es precisamente la descripción gráfica de esa desnudez de Adán, física, pero sobre todo la desnudez espiritual, ¿sí? Vergonzosa, y que Dios no la ve, esa desnudez espiritual, ¿sí? Es esta descripción gráfica que Pablo hace. Voy a leer entonces 2 Corintios 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Al decir Pablo entonces esta morada terrestre, este tabernáculo, esta metáfora de Pablo es precisamente para el cuerpo físico. Este cuerpo físico que es lo que pues finalmente vemos, por ejemplo en 2 Pedro 1:13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. 2 Pedro 1:13, y sí vemos que se refiere a esto Pablo. La imagen pues evidentemente para Pablo es muy natural, dado que él se dedicaba en ciertos momentos como constructor de tiendas y entendía pues muy bien las características, que era algo temporal. Los israelitas hicieron antes del templo, hicieron por órdenes de Dios un tabernáculo temporal mientras hacían el templo mientras estaban en el desierto incluso, y este tabernáculo judío pues evidentemente hablaba de tener la presencia de Dios entre su pueblo al haber sido sacados por Dios de Egipto. Entonces, bueno, a eso se refiere. Y cuando habla de este edificio, también es una metáfora que Pablo está usando para el cuerpo resucitado y glorificado del creyente. Pablo está diciendo entonces, aunque estemos en este cuerpo, que es un tabernáculo, tenemos un edificio enorme, eterno, que es Dios mismo, la vida eterna, la presencia misma de Dios. ¿Sí? Cuando habla entonces de este edificio, que es pues lo que implica un edificio, que es una construcción permanente, fija, con cimientos, segura, que no va a cambiar, no le van a salir, no se va a cambiar de lugar. El tabernáculo lo movían del lugar conforme Dios iba indicando. Este edificio no tiene movimiento, este edificio es firme, sólido y eterno. Entonces, Pablo está hablando de esto, que es una casa celestial, que precisamente habla de al resucitar, al resucitar nosotros, o bien al morir nosotros, son dos estados diferentes. El de la resurrección, un cuerpo glorificado, pero Pablo está hablando aquí también de lo que es el salirse de este cuerpo a la presencia de Dios. Esta aclaración es importante. La resurrección, Pablo la describe en 1 Corintios 15, pero aquí está hablando Pablo del hecho que está describiendo en el versículo 2, dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo está diciendo, aunque estamos aquí y este cuerpo se va desgastando, tenemos
esta certeza, y por eso deseamos intensamente, habla de gemidos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación espiritual, deseando con un anhelo ser libre de su cuerpo terrenal, de todas las cosas, de los pecados, las frustraciones, debilidades, de todas las cosas que, pues si Pablo lo está describiendo honestamente, yo creo que todos padecemos de estas cosas, creyentes y no creyentes, todos padecemos. El dinero no arregla todas las cosas, porque quien tiene exceso de dinero tiene otras desgracias, y hay quienes no tienen dinero pero también tienen desgracias. Finalmente, mientras estemos en este cuerpo, por bonito que esté el cuerpo, porque para algunos o algunas su única carta de presentación y su único sustento o su única razón de sentirse bien es su cuerpo, a algunos no les fue bien o a algunas no les fue bien, ahí tienen sus traumas correspondientes. A los que les fue bien y a las que les fue bien, pues ese cuerpo les va a durar bien poquito, ¿no? Luego se hacen cirugía plástica y quedan más deformes que Godzilla, pero bueno. Dice entonces, revestidos de aquella nuestra habitación celestial, que es las perfecciones de la inmortalidad, ¿sí? Las perfecciones de la inmortalidad. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos, ¿sí?, y no desnudos. Y es en donde entra precisamente esa desnudez a la que Adán se estaba refiriendo. No solamente él se sentía desnudo, por sí estaba físicamente desnudo, pero el Señor le pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Pues la mujer que me diste, ¿no? Y ahí se van en cadenita hasta la serpiente, y la serpiente pues ya no tuvo a quien echarle la culpa. Pero esa desnudez sigue vigente del no nacido de nuevo, y cuando muere el no nacido de nuevo, cuando muere el incrédulo, cuando muere el pecador en sus pecados, como Cristo dijo, ustedes morirán en sus pecados por no creer en mí, por todo lo que enseña Juan, entonces su estado pasa al mismo estado de Adán en el espíritu, pero ahora en esa desnudez que viene siendo la muerte espiritual. Te recuerdo algo, todos los seres humanos, todos los nacidos de una mujer, tenemos espíritu. Es característico el ADN y todas las degeneraciones que se le puedan hacer al cuerpo, pero el ADN nunca se puede cambiar. Hay X, 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 Y y se acabó. No hay X, Y y Z. No hay X, Y, Z, L, G, no sé qué, no, es X, Y y XX y demás. También hay una característica, todos los seres humanos tenemos espíritu. Nacemos con espíritu, pero todos nacemos con el espíritu apagado, es decir, el espíritu separado de Dios, sin comunión espiritual con Dios. Aunque tú tengas hijos o hijas, bebés adorables, niños pequeños maravillosos, que los tienes en un pedestal, que en lugar de en el nacimiento, en lugar de poner al niño Dios, pones a tu niño o a tu niña ahí en el nacimiento todos los días. Los Reyes Magos, o sea, tú y los padres así viéndolos, a tu niño Dios, a tu niña Dios, tiene muerto el espíritu. Es necesario que nazca de nuevo. Y si no nace de nuevo, cuando Dios lo llame, se va a perder. Perdón por decirlo. Bueno, no perdón, pero es la verdad. Así como los ves de bonitos, ¿ok? Tienes que enseñarle el evangelio con tu ejemplo y tu testimonio. ¿Sí? Dios en su misericordia ha hecho que obviamente los bebés que mueren, pues evidentemente es un trato, es un misterio, están en el cielo con el Señor. Los no nacidos o los bebés sin conciencias de pecado están con el Señor, no te preocupes. Pero cuando crecen y tienen conciencia de pecado, van a darle cuentas a Dios y van a ser tratados exactamente de la misma forma. Bueno, Pablo aclaró el hecho de que pues esta es nuestra esperanza sobre esta vida venidera,
eh, que no es una vida espiritual incorpórea, a diferencia de lo que ya platiqué, sino significa que recibimos un cuerpo en la resurrección, pero nuestro espíritu, mientras está delante del Señor, en su presencia, esperando, los que ya están durmiendo en Cristo, esperando su cuerpo resucitado en el arrebatamiento. ¿Ok? Entonces el confinamiento de Adán, que viene siendo el nuestro en este cuerpo, tiene que ser, y esta es la esencia de la predicación de hoy, hay de confinamientos a confinamientos. El confinamiento de cada quien está definido precisamente por este anhelo por lo eterno, por este deseo y entendimiento que este cuerpo es pasajero y que lo importante no es lo que hagamos en esta vida, sino para nosotros, sino que lo importante es lo que hagamos en este cuerpo para el Señor, y lo demuestra Pablo de la siguiente forma. Dice versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, es decir, muertos sin Cristo, sino revestidos para que lo mortal, que es esto, sea absorbido por la vida. ¿Sí? El proceso del creyente es que esto mortal, que todavía está aquí, es absorbido por la vida. Por eso es que Pablo describe también en Corintios que para los muertos somos olor de muerte, pero para Cristo somos olor grato, fragante, olor al Padre, fragante y agradable en Cristo, nosotros los nacidos de nuevo. Cuando lo mortal empieza a ser absorbido por la vida, es precisamente cuando nuestro cuerpo, este cuerpo mortal, en este confinamiento, empieza a ser también, obviamente, empezando por nuestra alma, santificado en este proceso de santificación. Y por eso los cristianos tenemos una característica, que en la enfermedad tenemos esperanza de sanidad. Tenemos la esperanza y la certeza que es temporal. Tenemos la certeza también, y cuando la vida empieza a absorber lo terrenal, es de que nuestras formas, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestra cosmovisión de vida empieza a ser el anhelo de lo terrenal, pero mientras llega esto, anhelo de lo eterno, perdón, pero mientras llega esto, nuestros intereses, nuestras formas, pensamientos y decisiones están encaminadas a querer eso eterno. Y mientras estamos en este confinamiento, en este cuerpo, nuestras formas e intereses también están por encima de las cosas terrenales, las eternas. Por eso se complementa esto con 1 de Juan cuando dice, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasará y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Dice más, versículo 5, 2 Corintios 5, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Es decir, Dios, al poner el Espíritu Santo, ¿sí?, en nosotros, nos ha dado el compromiso de nosotros, haciéndonos que este tabernáculo, el cuerpo, sea un tabernáculo pasajero, pero nuestro espíritu, junto con nuestra alma, sea el templo del Espíritu Santo, como también viene explicado en Corintios. Es decir, me explico, somos templo del Espíritu Santo, en nuestro espíritu nacido de nuevo, y en nuestra alma que va siendo santificada, regenerada, que nuestra mente va siendo renovada. Y nuestro cuerpo es un tabernáculo
¿sí? En donde habita la presencia de Dios, pero sigue estando en este mundo con todo lo que el mundo implica. Es un tabernáculo como el de Israel en el desierto. Pero, ¿sí? Para el no nacido de nuevo, no existe esta comunión con el Espíritu Santo, y su alma no está siendo renovada, su alma no está siendo santificada, su mente no está siendo renovada por la palabra de Dios, y es un tabernáculo semejante a un cementerio. ¿Qué hay en ese cementerio? Cadáveres enterrados. Bueno, el cuerpo del no nacido de nuevo, aunque lo adornen de cristiano, es una tumba donde adentro hay un cadáver, es un muerto que es su espíritu. Así es la cosa, ¿verdad? Entonces, cuando dice Pablo, para esto mismo, la traducción debería ser, y este es el propósito, realmente, este es el propósito. ¿Cuál es una vida con propósito? Pues bueno, hay un libro, pero la vida con propósito es este propósito. Que no seamos una tumba con un cadáver adentro que se llama nuestra alma, en esta tumba que se llama cuerpo, sino que seamos un tabernáculo temporal, este cuerpo, y en nuestro espíritu siendo templo del Espíritu Santo en este tabernáculo. Bueno, dice, la traducción más precisa es propósito. Pablo establece entonces pues que la existencia de nosotros como tal es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado las arras, es decir, ese anillo de compromiso, ese anillo de pertenencia, ese anillo de promesa, de rapto, esa promesa de arrebatamiento, esa promesa de que no nos dejará pasar por el tiempo de la tribulación, que como empecé esta predicación está así de cerquita. Bueno, hasta los del reloj apocalíptico ya le adelantaron, ya le bajaron, andaba en 90 segundos, ya lo bajaron a 30 segundos de que el apocalipsis empiece, o estaba en 100 y le bajaron a 90, no me acuerdo, pero según y ahora con lo que pasó hace 36 horas con el ataque de Israel a Irán y de Irán y de Rusia y de todo eso, yo creo que van a bajar otros 5 segundos porque la cosa está muy ardiente, así es que despierta, ya en serio, ya despierta, arrepiéntete de tus pecados, deja de ser carnal y de veras te invito a que ya despiertes. Ok, bueno, eso ya lo había dicho. Versículo 6, así que vivimos confiados siempre, mas el justo vivirá confiado como un león. ¿Por qué? Porque vive confiado, porque no tenemos miedo. ¿No tenemos miedo de qué? De lo que pasa en este mundo, de nosotros mismos. Nos debemos de ocupar de nosotros, priorizando lo eterno, dándole gracias a Dios, no dándole gracias a la vida que me ha dado tanto. O sea, bueno, pues no sé cuánto le dio, pero no sé en dónde esté ahorita el autor de esa canción. Es gracias a Dios, porque por su gracia respiras. No es gracias a tu esfuerzo, a tu belleza, a tu encanto, a tu fuerza, a tu poder. Es gracias a Dios. Y si no quieres que Dios, bueno, Dios te va a quebrantar. Si eres de Dios, Dios te va a quebrantar. Para que dejes de confiar en ti. Y Dios en su gracia te va a hacer confiar en Dios y solamente en Dios. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, como ya lo expliqué. Y el versículo 7 tan famoso, entre paréntesis, porque por fe andamos, no por vista. Y este pequeñísimo versículo es la principal columna de lo que debería de ser
nuestro andar y nuestro ser en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Porque en nuestra vida diaria andamos por vista, pero en nuestra fe, en nuestro espíritu, andamos por lo que vemos del Señor, en el Señor, para el Señor y en el Señor. Por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Es una bonita traducción, pero en el castellano más actual diría, porque no nos dejamos llevar ni decidimos por las cosas que nosotros vemos o entran por nuestros sentidos, sino que andamos por nuestra fe puesta en Jesucristo, en su obra y en la palabra que ha quedado plasmada en la Biblia, y en función de esto es que vivimos, somos, hacemos y nos movemos. Pablo lo resume: porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Ya Pablo lo había dicho también en Filipenses: si por mí fuera, yo ya quisiera estar con Cristo, pero por causa de ustedes, dice, todavía estoy aquí. Pero el mismo Pablo en Gálatas está diciendo: porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero por ustedes estoy aquí. Obviamente yo no soy Pablo y voy a decir, yo sigo aquí para que sigan mis transmisiones. No. Eso lo dijo Pablo. Pero nuestro anhelo como creyentes, tenemos el ejemplo en Pablo, que de verdad quisiéramos ya estar ausentes del cuerpo. De veras ya. No son ideas suicidas, eso es de Satanás. Estoy pensando y estoy diciendo exactamente lo que Pablo está diciendo. Nuestro anhelo de corazón es decir, ya, Señor, ven, por favor, ven. Y lejos de ponernos, algunos que ven un poquito más allá de su nariz y se atreven a ver qué está pasando en el mundo desde el punto de vista escatológico. No estoy diciendo que vean CNN, sino que vean el tema escatológico en este canal de Renuevo de Amistad, que te pido que te inscribas y te suscribas y actives las notificaciones. Como puedes ver, todo el tema escatológico en este canal. Si quieres ver más allá de tu nariz y ver el tema escatológico, es aún más el deseo de decir, Señor, ya. Y no es para parar de sufrir, para vivir una vida como la que venden ahora este evangelio maligno, progresista, progresivo, como le llamen, de cumplir tus sueños, ser mejor persona, ser la mejor versión de ti, ser un campeón, ser el número uno, o sea, basura. Basura, basura, basura y más basura, ¿ok? Humanista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Versículo 9, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es la razón de ser de esta predicación, que es que aunque estemos confinados en este cuerpo, busquemos la forma, bajo todas las circunstancias, de serle agradables a Dios, serle agradables al Señor, serle agradables, y serle agradables, que es la meta suprema que nosotros debemos de tener como Pablo, y que serle agradables es al mismo tiempo lo ocupa Pablo en otro lado, en Tito 2.9, dice Tito 2.9,
te lo leo, dice, exhorta a los siervos. Como ya explicaba en la clase anterior, el esquema de siervos y de esclavos y demás, dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Bueno, es más o menos lo que se refiere aquí. Serle agradables al Señor en todas las cosas. Esta necesidad ya que el Espíritu Santo empieza a desarrollar en nosotros, con el tiempo y con la fidelidad de Dios, nosotros siendo fieles, eso en verdad es ser apasionados. Pero esa pasión, lamentablemente malbaratada ahora, que ser apasionado de Cristo es cantar. También fui joven y había lo mismo que ahora, pero con diferente música. Que ser apasionado de Cristo, pero en la alabanza nomás, ¿no? Yo, como sabrán algunos, joven fui desde los 19 años, nací de nuevo a los 19 años por gracia y misericordia de Dios, y es lo mismo pero revolcado. O sea, es decir, es la misma situación, hoy con más tamborazos y más música. Antes era con otros ritmos, pero exactamente la carne, yo le llamo la carne, la carne apasionada de Cristo, pero nomás en la cantada. Pero ya a la hora de obedecer, ya a la hora de agradar a Dios, ya a la hora de renunciar a tu vida, ya a la hora de negarte a ti mismo, ya a la hora de tomar tu cruz y seguirle, ya a la hora de dejar de ser la niña de la fiesta, la novia de la boda, la quinceañera en los 15 años, ya dejar de ser el monito del pastel, ya de ser el príncipe valiente, ya dejar de ser Shrek transformado, ya dejar de ser Juan Camaney, ya de ser el gerente del año, ya dejar de ser el más bueno para todo, el bueno para todo, ya dejar de ser todo eso y ser esclavo de Jesucristo, ser esclavo de Jesucristo y ser obediente hasta la muerte, como Cristo lo fue, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es ahí donde vemos si en este confinamiento queremos agradarle y serle agradable a Dios o no. No hay otra forma. O brillas tú o brilla Cristo. ¿Sí? O brillas tú o brilla Cristo. ¿No hay de otra? O triunfas o te dejas ser santificado. O te defiendes o te dejas ser quebrantado. Esto jamás será predicado en otros foros. Por eso digo, independientemente de cuántos vean esto, o lo están viendo en vivo, o lo verán después, pues por lo mismo, porque no es absolutamente nada popular. ¿Ok? Y hay una razón, y esta es la más importante de todas. Y quiero que prestes mucha atención, porque aquí viene lo bueno. Aquí viene lo escatológico. No es nada más porque sí. Versículo 10, tan enseñado en escatología, pero tan ausente del contexto. Y este es el contexto. ¿Por qué serle agradables? Porque vamos a dar cuentas. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros, los nacidos de nuevo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No es una junta
con tu gerente. No, 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 no. No es una reunión con tus papás enojados. No, 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 no. No es una reunión con tus suegros. Tampoco. Es el tribunal de Cristo, no para perdición o para salvación. ¿Ok? Como ya lo hemos enseñado. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en donde crees, en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Entonces esto describe pues la esencia pura de la motivación más profunda y pues nuestra meta que debe de ser el hecho de agradar a Dios, el hecho de que todo nosotros vamos a rendirle cuentas al final de nuestra vida, siendo creyentes. Los no creyentes, pues, ni cuenta. Pero los nacidos de nuevo, los que vamos a estar en un tribunal de Cristo. Recuerdo el rostro en una junta de alguien, el rostro en una junta por pantalla, que con la ceja levantada, con su cara así de... Y pensé en ese entonces, a ver si con esa cara de orgullo y ceja levantada estás en el tribunal de Cristo, dando cuentas pues de tus obras aquí en la tierra, en este cuerpo. Digo, si es que llega al tribunal de Cristo, porque es la otra, pero supongamos que llega al tribunal de Cristo, no olvido ese rostro de ceja levantada de no, todo está bien y vámonos, ¿no? O sea, después hizo cosas y se fue de la congre y no sé qué, pues, muy su asunto. Pero el asunto era la soberbia. Su asunto era la soberbia, el juicio, el engaño, las cosas, no a mí, sino con lo que se había comprometido, que era la obra de Dios y de lo que era en este ministerio. Quiero ver ese rostro en el tribunal de Cristo. Seguramente no lo voy a ver, porque tampoco yo soy tan importante, porque va a ser individual. Pero no vamos a llegar con un rostro de, a ver, Señor, ¿qué quieres? Yo hice esto y aquello. No, 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 no. Es en ese tribunal de Cristo, en las premiaciones, en donde evidentemente está hablando, el lugar en donde se hacen las premiaciones como en las Olimpiadas, es esa palabra en griego, que es la palabra bema, en donde es el primer lugar, el de hasta arriba, su medalla de oro, antes se ponía una corona de olivo a las premiaciones y se daban los premios y demás, pero también representa un lugar alto en donde está siendo evaluado alguien, o premiado o evaluado. Premiado para recibir su corona, pero también se emplea en el Nuevo Testamento como referencia al lugar de juicio, como cuando Jesús estuvo ante Poncio Pilatos, estaba arriba en un lugar donde estaba siendo observado por todos y donde gritaron crucificar. Es un lugar alto de juicio, al estilo romano. Y esta mención en este versículo pues, tiene que ver con la analogía también de lo que viene siendo, por un lado, el atletismo, que los corintios estaban muy hechos en eso como buenos griegos, pero también jurídicamente en el aspecto romano, ¿ok? Para juicio. En este tribunal de Cristo, lo que haya hecho en el cuerpo, pues son las acciones que tuvieron lugar durante la vida del creyente en su ministerio terrenal. Y es aquí donde vienen las cosas. ¿En el qué? En su ministerio terrenal. A ver, yo no tengo ningún ministerio.
yo nada más soy consumidor del Evangelio y de las cosas que me gustan. Bueno, pues también, aunque no tengas un ministerio, vas a pasar por este tribunal si eres nacido de nuevo y vas a decir, ¿y qué premio me toca a mí? Pues, pues la vida eterna nomás, gracias a Dios. Tú vas a decir, ay, qué bueno, nada más, pues sí. Pero para los que buscamos el agradarle al Señor a todo, buscamos cómo servirle al Señor. Y lo voy a repetir. El, el hecho de quererle agradar al Señor no solo es en ese proceso de santificación sin peros, ¿ok? El agradarle al Señor también implica el querer servirle al Señor de una forma, de buscar al Señor servirle. En mi caso en particular, y perdón por usar mi caso, y lo puedes ver, estás viendo esta transmisión porque cada vez tengo menos formas de servirle. Y busco seguir sirviéndole porque así el Señor me lo ha puesto y le seguiré sirviendo. Pero cada vez con más impedimentos y con menos cosas y con menos cosas y menos cosas, pero sabes que sé que es de Dios. Porque quiero seguirle agradando aún con menos cosas. Aún con los desprecios o las cosas que pueda haber o los juicios, quiero seguir sirviéndole, le voy a seguir sirviendo. Por supuesto que esto no incluye los pecados, porque el juicio de estos, pues evidentemente fue en la cruz, por eso cantaba hoy, en la cruz se mostró tu amor, en la cruz encontré salvación, no está hablando de los pecados. Se refiere básicamente a todas las actividades que todos los creyentes realizamos durante esta vida confinados en este cuerpo y que están relacionados con el elogio y recompensa eterna por parte de Dios. A los ojos de Dios, todo lo que hagan todos nosotros tendrán repercusiones para la eternidad. Y sí, hay una parte en la película de Gladiador que dice, al principio de la película de Gladiador, que es mi película favorita, dice, y recuerden que todo lo que hagan en esta vida, en este caso pelear por Roma, bueno, tendrá repercusiones en la eternidad. Bueno, tiene su parte bíblica, lástima que he usado en ese ejemplo, pero sí, por eso el tema, está bien fácil el tema de los diezmos y las ofrendas. Yo no sé por qué no lo explican así. Está muy fácil. O sea, es que está escrito, todo lo que hagamos en este cuerpo está tomado por el Señor en cuenta. Por eso, en el caso de diezmos y ofrendas, yo pongo a todos los que lo escriben y a los que lo hacen, lo recibo en el nombre de Cristo para que está escrito allá y se va a quedar escrito allá y en el tribunal de Cristo el Señor te va a recompensar. Está escrito por Dios. O sea, no sé por qué le dan tanta vuelta al asunto. Pablo quería establecer esta comparación en las actividades del que tiene el valor lo eterno a de todas las actividades triviales. No estoy hablando del ocio, como ya lo expliqué en la clase anterior, no estoy hablando del descanso, estoy hablando de las cosas relacionadas con la eternidad. Y para que entiendas esto, tienes que ver la clase, insisto, que se llama La oración de los valientes, que es la última clase del libro de Colosenses. ¿Sí? En esta clase del libro de Colosenses, en la oración de los valientes, que es el capítulo 4, hablo precisamente de cómo darle valor eterno a lo que hacemos diario. Y está bien simple, hacerlo en el nombre de Cristo,
agradándole al Señor, bendiciéndole al Señor, y de todas maneras hasta nos pagan, en los casos de los que tienen empleo. Pero hacerlo en el nombre de Jesús, para Jesús, y siendo obedientes, no respondones, siendo sencillos y humildes, dándole gracias a Dios, sabiendo que si estás en ese trabajo es por puritita gracia de Dios y demás, tiene repercusiones en la eternidad. Su punto entonces no era tanto que estos creyentes se abstuvieran pues, de las cosas y todo, porque dice que todo es nuestro, Cristo nos lo dio todo, sino que deberíamos de glorificar al Señor en cada una de ellas y toda nuestra energía y tiempo pueda tener una repercusión y un valor en la eternidad. Que el Señor pueda gozarse de ver que lo que hacemos precisamente tenga este valor. Y eso es, ya para terminar, precisamente lo que se llama buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Bueno, eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Que todas las cosas que hagamos en este confinamiento temporal, en este tabernáculo, que ya quisiéramos estar ya con el Señor, pero mientras nos toca estar aquí, es precisamente esto. Que tengan una repercusión en la eternidad nuestras actividades, para hacerlo para gloria del Señor. ¿Ok? Para bendición del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. El malo no va a recibir condenación, simplemente no va a recibir ningún elogio, ninguna extra bendición por parte del Señor. Y será salvo, y ahí estará. Pero los que nos dedicamos a tratar de agradarle al Señor en todo lo que hacemos, tendremos este reconocimiento, esta bendición y demás. Yo sí lo anhelo. Habrá personas que no. Están en su pleno derecho. Es decir, a mí con que me guarde Dios del diablo y me vaya bien, ya con eso me conformo. ¿Ok? ¿Sí? Dios sabe qué hace en cada uno, ¿verdad? Bueno, pues con esto termino. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Nada más quiero decir algo rápidamente. Aprende Biblia, entre en una pausa. Tengo que reorganizar muchas cosas. Entre en una pausa de algunas semanas y ya después avisaré cuando se reanuda Aprende Biblia en la clase de los miércoles. Por lo pronto seguimos con las transmisiones, lo que viene siendo los domingos, pero lo que es la clase de los miércoles, tanto en Aprende Biblia como en Renuevo de Amistad, entra en una pausa. ¿Ok? Muchas gracias, que Dios te bendiga y estamos en este confinamiento, pero agradándole al Señor. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.